había anunciado desde el inicio del programa que teníamos dos personas invitadas con un tema muy exclusivo de este espacio. Doña Consuelo, adelante. Bueno, nosotros tenemos aquí al doctor Nelson Stapleton y tenemos al doctor Pedro Vicioso. Ellos están representando, son abogados, y ellos están representando a directores de distritos y de regiones distritales y de regionales del Ministerio de Educación, que ustedes saben que están envueltos ahora en una situación de que se lo hemos venido planteando, se aparece un grupo, bueno, nosotros somos lo que vamos ahora, o la gobernadora de Bonao, tal y como se lo hemos presentado. Saludos, estos son los nuevos encargados de los distritos o de las regiones, para que ya lo... O denme los nombres de los que están en los distritos porque van a ser sustituidos, sin que el ministerio tuviera que ver con esto. O sea, que no es a partir del ministerio. Nosotros le preguntamos la semana pasada a nuestra querida Xiomara Guante, presidenta de la ADP, y Xiomara nos dijo, sí, yo sé que eso está sucediendo, pero no son docentes, no son maestros, sino directores de distrito o de regiones, y por lo tanto la ADP pues no había intervenido en este caso. Aquí está el doctor Stapleton, el doctor Vicioso, que son los que están llevando el caso y nos han ido dando las informaciones del lugar. Muy buenas tardes. Aquí está Ángel, Khalil, Aníbal, Pedro, Consuelo, para que ustedes nos expliquen. Vamos a comenzar por esto. Se hizo la reunión del Consejo Nacional de Educación con el ministro hoy. Buenas tardes. Hoy a las 10 de la mañana. Primero, buenas tardes. Para nosotros es un enorme placer poder estar aquí en este programa del que somos fieles oyentes, y agradecer a doña Consuelo por brindarnos este espacio, primero en su programa donde dimos la información sobre el proceso de acoso al que han estado sometidos los directores distritales y regionales por parte de las famosas comisiones de empleos del cambio del Partido Revolucionario Moderno, que se apersonan sin ninguna documentación explicando y asumiendo que esa posición es de él, que le entregue, y pusimos en ese caso algunos videos, y tenemos en nuestro poder audios de la manera en que esas comisiones de empleo se estaban manejando. Pero entendíamos, y así lo expresamos en el programa de doña Consuelo, que eso era una acción de las comisiones de empleo. Ayer nosotros nos llega la información del que el Consejo de Educación se va a reunir con el único tema de tratar el tema de la ordenanza 24 de 2017, que es la que establece esta nueva forma de selección de los directores regionales y distritales. Sí. Y lo que más nos sorprende es que antes de iniciar esa reunión ordinaria del Consejo de Educación, que hoy el ministro explicara o planteara su visión de que no existía a nadie le quedaba mandato, y de manera abrupta, a la pregunta de una periodista antes de iniciar, dice que a nadie le queda mandato y que todos los ministros de educación han nombrado los directores regionales y distritales de manera discrecional. Nosotros tenemos ese video. Patrón, Perdón, Ángel, un segundito. Sí. Nosotros tenemos ese video que usted está mencionando, que por cierto aquí la empresa RCC lo grabó, incluso lea cuando sea posible para que lo pueda poner, déjeme dar este detalle, oiga lo que dijo el ministro sobre eso. Adelante, Ángel. Sobre ese tema, distinguidos abogados, compañeros, ya hay una decisión. Ajá. La decisión va en dirección de lo que plantea el abogado Pedro, que es pasarle la mocha
se acabaron. Se va a desconocer lo del contrato, lo de la... Y contó en el Consejo con la aprobación, con el voto favorable de Educa, de ADP y casi todos los pues se jodieron, para entonces. que quede claro. Pues ya no tiene más nada que hacer. Una resolución elimina otra. Exactamente. Sí, pero una resolución elimina Sí, otra, pero así. cuando se habían adquirido derechos, Correcto. de ahí para No adelante, puede ser vulnerable. no pueden ser vulnerables porque lo que están Tribunal nombrados... Contencioso Administrativo. Así. Pedro, Adelante. un poco pongo en contexto lo que se ha planteado, porque hasta ahora, hasta el día de hoy, el actual ministro de Educación no se ha reunido o no se reunió con los directores regionales y distritales. Y eso generaba en un ambiente, y eso quiero poner en cuenta, qué es lo importante ahora. Más que los derechos de nuestros defendidos, que es algo que es lo que a nosotros nos compete, aquí lo que se está hablando es de la estabilidad del año escolar en la peor crisis educativa de la historia de la República Dominicana. Muy importante. Y que un ministro, en vez de anteponer los intereses de su gestión, tiene que anteponer los intereses de los más de 2 millones de estudiantes. Estos estudiantes son los que se van a ver afectados con personas que van a llegar a esa posición solamente por la vinculación partidaria. Las direcciones distritales y regionales, si se logra consumar este hecho, se convertirán en un botín de guerra, se convertirán en un botín para saciar las bases del Partido Revolucionario Moderno. Lo que nosotros planteamos es que el proceso en el cual las personas, los directores actuales participaron bajo la ordenanza 24/2017, establecía de manera muy clara cuáles eran los mecanismos de selección, cuáles eran los mecanismos de evaluación, cuál era el tiempo de duración, y en un estado social de derecho, un organismo no puede desconocer las decisiones que ellos mismos han tomado, porque esa decisión que tomó el Consejo de Educación en sus facultades generan derechos. Así y sobre todo eso, que se está afectando la estabilidad del año escolar y además se está afectando derechos adquiridos de personas que fueron sometidas a un proceso transparente. Yo mencionaba algunas de las organizaciones y a mí me extraña que la APD no haya asumido postura cuando en ese momento yo tengo declaraciones en prensa respaldando lo diáfano que fue el proceso. Un proceso que fue traumático en su momento porque algunos directores del PLD no querían entregar las posiciones, porque lo que se ha hecho en términos educativos es avanzar y institucionalizar. Nosotros tenemos que sacar de las direcciones municipales y de las direcciones regionales la politiquería, y eso es lo que se quiere, violentando el pacto educativo, la Constitución y la misma ordenanza del Consejo Nacional de Educación. Un momentito, profesor. Nosotros tenemos el video del ministro en donde él dice que es para afuera que va todo el mundo. Vamos a ver si lo... No tiene madre. Del Consejo Nacional de Educación. El Consejo es el órgano rector del sistema de educación preuniversitario de la República Dominicana, y es nuestra intención y nuestra voluntad darle vida, darle actividad, compartir con ellos los planes, consultarlo, escuchar sus opiniones, de manera que todo el curso del año escolar 2020-2021 quiero hacerlo junto con ellos y quiero hacerlo compartiendo las decisiones, las orientaciones y las tareas con todos los actores del sistema educativo. Este es un organismo de representación. Aquí está presente las instituciones vinculadas al quehacer educativo, están presentes los colegios privados, la Asociación Dominicana de Profesores, Educa,
la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, de manera que este es un organismo de representación y por eso aporta legitimidad y fuerza social a las decisiones que tomamos. Lo nuevo que van a presentarle desde el Ministerio al Consejo como propuesta, como no... Hoy vamos a conocer básicamente los avances, el nivel de avances del plan Educación para Todos, Preservando la Salud, que es como se denomina el plan del año lectivo 2020-2021. Y hoy voy a presentarles un informe de avance de ese plan y a tomar otras decisiones importantes en el Consejo. Hay una inquietud entre los directores regionales porque si se van a permanecer en su puesto por el periodo que les resta o si serían reemplazados. ¿Hay garantías de que se van a permanecer en sus puestos los directores regionales que todavía les queda un periodo por cumplir? Vamos a esperar que el Consejo concluya su reunión. No le queda periodo a nadie que cumplir. ¿Usted conoce alguna gestión en la cual haya habido un cambio de autoridades que permanezcan los regionales? Bueno, por eso le pregunto, porque ahí está inquieto. Bueno, vamos a esperar que el Consejo decida. Una pregunta más. Los colegios de... Ok. Volvemos. Doña Consuelo. Ahí usted dice el ministro a la periodista, ¿usted ha conocido algún cambio de gobierno en que, ¿verdad?, en que permanezcan los regionales? O sea, diciendo, esos se van, cuando se reúne el consejo se van, y efectivamente, de acuerdo a lo que Ángel nos acaba de decir, sí. Organizaciones del sector privado, educativo, como Educa y otros, la ADP que había defendido los concursos y los aprobó, ahora cambiaron de posición. Ahora, la situación es la siguiente. Se adquieren derechos. Aquellos que fueron a las regionales y a los distritos por los concursos y se ganaron su cargo, que no son del PLD todo, ¿eh? Claro. Porque no son del PLD. No, lo que sacaron fue los PLDistas, doña. Ellos sacaron los PLDistas. Ahí hay gente con partido, sin partido, ahora, ¿eh? Claro. Para que estemos claros. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Doctor Vicioso, adelante. ¿Cuál es la posición de ustedes que representan? Doña Consuelo, lo primero es que entristece bastante que luego de tantas luchas sociales en favor de la calidad educativa, que dieron al traste con la asignación del 4% de la educación, que dieron a la consecución de un pacto nacional por la educación, todavía en el 2020 hayan funcionarios, y en este caso la máxima representación, la representación ejecutiva del Ministerio de Educación, que hable de quienes dirigen la política educativa a nivel local de forma despectiva, utilizando exclusivamente criterios politiqueros para referirse a su designación. Toda vez que el ministro dice que todas las gestiones quitan a todos los ministros. Esto no es un criterio de selección. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Y ahí respondo a su pregunta. Cuando hablamos de un Estado social, democrático y de derecho, debe defenderse la juridicidad. Es muy importante. Correcto. Es muy importante, porque esto lo consagra la Constitución en el artículo 110, cuando habla de la irretroactividad de la ley. Así es. Y esto lo que procura en su espíritu es que, y voy a tomar el ejemplo de los docentes, que si yo, un ciudadano dominicano, docente, con un perfil profesional y un currículum limpio ante la sociedad, participo en un proceso competitivo de selección con todas las características de concurso, no de oposición, no solo de oposición, porque es muy importante esto. Los concursos de oposición procuran que la calificación más alta sea la que se queda con la posición. El proceso competitivo planteó una mezcla entre las calificaciones y los atributos y cualificaciones de la comunidad, expresados a través de la Junta Regional. El de Eterna que hizo Navarro. Sí, de competencia, de competencias. Concurso por competencia. Un ciudadano, docente, participo en un proceso competitivo en el marco de una ordenanza emitida por el organismo de decisión máxima del Ministerio de Educación. A mí no pueden desconocerme derechos, desconocerme derechos con una resolución de igual jerarquía. E incluso modifican la ley y a mí no pueden desconocerme derechos. Así es. Porque esto atenta contra la juridicidad. Pero ¿qué hacer ahora, patrón? Porque ya
según mi fuente, que si no es verdad lo ahorco. No, pero el ministro. No, el consejo le dio poderes al ministro. Exacto, el ministro dejó entrever que era para atrás que va que van. ¿A qué ustedes van a hacer? ¿Tienen algún plan para esta situación que ya ustedes venían planteándola? Yo tengo aquí gente que me está escribiendo de distrito. Yo le voy a explicar algo. Es lamentable. Escríbale y dígale que vayan recogiendo. Es lamentable que ahora... No, Ángel, esto no es de que díganle que vayan recogiendo. ¿Qué se va a hacer? Porque esto es muy grave. Esto es un desconocimiento de... Él puede cambiarlo de ahora en adelante y hacer lo que de poner a su mamá en un distrito, que a él le dé la gana. Perdóneme, doña Consuelo. No, perdón. Pero a los que adquirieron derechos con la ordenanza que hay, todavía tienen derecho. ¿Qué se va a hacer? Es correcto, doña Consuelo, lo que usted plantea. Después del abogado quiero decir algo al respecto. Adelante. Yo tengo una preguntita para ellos también. Adelante, Pedro. ¿Tu pregunta, Kalin? Kalin, que hagas la pregunta. Perfecto. Fíjense, recuerdo, y por eso traía a colación el tema de las ternas de Navarro que fueron objetadas por el profesor Hidalgo, y eso trajo una lucha súper ríspida y todo aquello. ¿Ustedes no sienten que a partir, claro, donde el maestro Hidalgo enarbolaba la necesidad del concurso, no del tema por capacidad, sino del concurso por cualificación, que tal vez pudo ser la salida ahora, ¿no sienten ustedes que al Consejo, pues darle los poderes al ministro, el tema del sesgo político queda fuera y sencillamente se impone el nivel de la visión ante el tema pandémico de una nueva educación? Kalin, lo primero es que... Todo lo contrario. Como el ministro no es político. No, todo lo contrario. Lo primero que el Consejo de Educación es un organismo mixto donde existen representación mayoritariamente estatal, y al cambiar muchos de los titulares de las instituciones públicas también cambia la composición del Consejo. Pero eso es un dato, y eso no es, Kalin, no le llamemos a un proceso que fue validado por todos los organismos, el proceso competitivo, las ternas de Navarro. Eso fue algo que fue manejado. Eso fue manejado. Usted puede llamar a Inicia, usted puede llamar a Educa, usted puede llamar a la Iglesia Católica, usted puede llamar a la Iglesia Evangélica, usted puede llamar, pero no solamente de aquí, sino de todo el territorio nacional, y se dará cuenta con cuáles criterios de adecentamiento de la educación. Y yo sé, don Kalin, que usted es un tipo muy institucionalista y que apoya cualquier avance estatal, no importa el siempre, partido. Claro. Siempre que no afecte las decisiones del PRM, él la va a apoyar, téngalo por seguro. No, Kalin, no sea tranquilo, Pedro. Claro, no, porque estamos locos. Vamos a dejarlo ir, que esto es muy y el Consejo desconocen los derechos de esos ciudadanos, de esos directores regionales, pues básicamente solamente dejan una puerta abierta. Claro, Tribunal Superior Administrativo. El Tribunal Superior Administrativo, que existe una abundante jurisprudencia sobre el tema. Existe una abundante jurisprudencia sobre el tema, y los criterios de ese tribunal sobre ese tema están ampliamente conocidos por toda la comunidad jurídica, y usted como arquitecto y abogado lo conoce muy bien. Doctor, una pregunta. Brevecito, entonces me da la razón en el hecho de que lo político queda a la izquierda y ya sería un tema de constitución jurídica. Claro. Defendiendo un partido. Nosotros estamos defendiendo los derechos de ciudadanos que están siendo afectados por una arbitrariedad y por una ilegalidad. Exacto. Esa es la única razón por la que nosotros estamos aquí operando. Doctor, no se deje provocar. Mire, doctor, una pregunta. En lo que el hacha va y viene, hay una decisión. El conejo. Hay una decisión tomada, ¿verdad? Ya la vulnerabilidad. Tiene que reírse, no tiene de otra. No hay de otra. Aníbal es mi hermano. Mira, ya hay un hecho cierto, doctor, que es la vulneración de esos derechos. Claro. Y en el lugar de esos postulantes, de esos funcionarios que ganaron su concurso, van a ser despojados y van a colocar a otras personas. ¿Existe dentro del marco del derecho contencioso administrativo alguna figura jurídica que pudiera impedir la remoción de estos funcionarios hasta tanto se ventilen los tribunales
la decisión final? Sí, básicamente nosotros estamos primero esperando, porque lo que se está manejando de la decisión del Consejo todavía no son informaciones extraoficiales, y ningún abogado puede construir sobre informaciones extraoficiales un escrito jurídico o una acción de defensa. Nosotros, como esos profesionales están amparados en esta resolución, tenemos que esperar que el Consejo emita una igual que esta. Nosotros la vamos a analizar y en función de eso buscaremos las mejores vías. La van a atacar en justicia. Sí, claro. Sí. Es un tema profesionales hay envueltos. Pero lo penoso de esto es que toda la comunidad dominicana no debiera estar en estos momentos, cuando el 2 de noviembre inicia el año escolar, dilucidando en tribunales elementos de adesentamiento de la educación. Se debería de estar, porque todo el tiempo que tengamos es corto para hacer que este año escolar funcione. Estamos en medio de una pandemia, y lo más importante es la educación de los niños. Mire, peor que lo que usted está diciendo, porque los niños, oigan lo que yo le voy a decir. Yo fui maestra claro, en colegio privado. Peor que lo que usted está diciendo, porque los niños se recuperan, aunque nosotros comenzáramos en enero, se recuperan. ¿Qué? Peor que eso es que tú tengas instituciones como Educa, la Iglesia Católica, que legitimen eso, que legitimaron lo otro, y ahora esto también legitimando otra cosa que ellos saben que no sirve. Brillante, doña Eso es lo peor de todo esto. Lo que da vergüenza es Educa. Lo que da vergüenza es la Iglesia Católica. Lo que da votaron vergüenza por es eso. este consejo hayan votado. Después que la ADP, que Xiomara sabe el pleito que nosotros tuvimos allá mismo en Sol de la Tarde con Hidalgo, ¿tú te acuerdas, Pedro Ángel? Con Hidalgo y con Camacho. Que eran del mismo partido. Del mismo partido. Y nosotros le dijimos de todo. Tuvimos un pleito grandísimo. Sí. Ahí mismo. Entonces, lo peor de todo esto es que Educa, que otros, yo le voy a dar después a ustedes los nombres de las organizaciones que aprobaron esa ordenanza 24-2017. Los mismos que hoy la desaprueban. En lugar de ser de dedo que se designaran, que por eso había la mujer de fulanito era el que estaba en el distrito tal, el maestro tal era el que ellos pusieron con este dedo en el otro distrito, y lo que hizo el concurso fue buscarle calidad, conocimiento a los que iban para los distritos y para las regiones. Entonces, las regionales, da vergüenza, no del ministro, porque el ministro es político y tiene que buscarle empleo a todos esos que están ahí como mosca buscando empleo. Yo lo entiendo. La parte política yo la entiendo. Eso, la vergüenza es Educa, la Iglesia, la ADP y todo eso. Da vergüenza que hayan hecho eso y que el ministro que decida. Ustedes dan vergüenza. Deberían callarse. El sector empresarial que está metido en la vaina de la educación, que se calle mejor, porque dan vergüenza. Punto. Nosotros procedimos a enviarle una comunicación, no conocemos porque no la han hecho pública. Así es. Nosotros no han hecho pública su posición. Nosotros, a firma de quien le habla, hicimos una comunicación dirigida a cada una de esas instituciones, pidiéndole que ellos expresen públicamente su posición. Sí, que no salgan huyendo y le tiren la vaina al ministro. Porque son unos cobardes también. Su posición está clara. Son unos cobardes también. Porque ellos votaron. Si votaron. Ellos votaron. Ahora no le pregunto al arquitecto, sino al abogado. Salen huyendo. Sí. No fue el ministro que lo hizo, no. Fueron ustedes que lo hicieron. Esa posición. Usted lo que quiere es la motivación del voto.
Exactamente, que conten acta y que sea un voto motivado, porque la oposición es clara, ellos votaron. Para entender las razones del cambio de opinión. Debo decirte, Nelfi, Consuelo, y anunciarle al país que el lunes un grupo de miembros del Comité Ejecutivo de la ADP, encabezado por Eduardo Hidalgo, hará público aquí en Sol de la Tarde un documento sobre este particular para que estés atento. Me imagino que el de Eduardo viene en la misma dirección de bueno, pero que ya acuerdo. Claro, Eduardo, te fue bien como quiera con el gobierno del cambio. Parece que te va a ir bien también. ¿Por qué? Qué bueno, Eduardo. ¿Por qué al señor? Te iba a preguntar otra cosa, pero no te lo voy a preguntar. ¿Por qué el lunes? Vamos a resolver esto ahora, doña. Mire, sí. ¿Por qué el Andrés Navarro le fue tan mal con esta decisión? Una de las decisiones más avanzadas que ha vivido el proceso. ¿Por qué? Porque rompió con cuotas. Pero claro, con cuotas políticas. Y con cuotas institucionales que estaban dentro de ese mismo grupo. Claro. Que estaban en el PLD. De manera colegiada. Ahora, ¿qué es lo penoso, doña Consuelo? Adicional al excelente planteamiento que usted hace de la pena que dan estas instituciones que hoy votaron desdiciéndose a sí mismas. ¿Qué es lo penoso? Que hoy no hay una oposición política en capacidad de confrontar, porque la sociedad no va a confrontar esto. La sociedad está embelesada ante el cambio. El sector público, a la sociedad que opina y que tiene presión, tiene a su muchacho en la escuela privada. ¿Tú te crees que esta escuela pública le importa a esta sociedad? Y está dando ¿Qué le importa que pase esto en la escuela pública? Entonces, la pena es que la oposición política no podrá levantar la voz, porque el principal exponente de la oposición política es el PLD, y el PLD, Khalil, estuvo contra la decisión de Andrés Navarro. Claro que sí, la terna de Navarro, yo lo recuerdo. Bueno, sí, porque había un miembro del comité central, un miembro del comité político que estaban en desacuerdo, ¿verdad? Desacuerdo. Mira, hoy lo que decía mi compañera tal vez hubiera sido la salida. Y el partido no salió a defender a Navarro en ese momento. No lo hizo. Este retroceso contará con la indiferencia de los sectores que podrían haberla revertido. Es que yo no lo veo como retroceso, yo lo veo como parte de la evolución, porque ellos mismos el Consejo votó. Esto es una marcha para atrás. Esto fue la reversa que pusieron en una evolución. Tú sabes que las evoluciones son, dialécticas. O in. Involución. Y puede haber involución. Involución. Evolución no es. Pobre país. Eso recién inicia. Pedro, pobre país. Coño, pobre país. Pedro, mira, eso que dice Ángel, de que a esa situación, a mí no me preocupa el ministro. No, hombre, no. Él es el ministro político y él lo que está presionado, jugando su... ¿A dónde tú quieres ir? No, a la regional tal. Vete para allá. Vete para allá. Eso. Ya. Ahora, esas instituciones del Consejo Nacional de Educación, indudablemente tú sabes lo que son, una porquería. Una porquería. Yo lo entendí, más nada. Un grupo país de oportunistas sin criterio. No, ellos tienen criterio, sí, ellos sí tienen. ellos tienen criterio. De la propia conveniencia. Exacto, el criterio económico de sus intereses. No, no es así, no es así. A los abogados. Muchas gracias, abogados. Gracias, Nelfi, excelente tu exposición. Cuenta con nosotros siempre. Vamos a estar informándole paso a paso. Una pregunta al doctor finalmente. Una pregunta Pedro, te conozco. Es al final, No, yo te conozco. No es algo serio, doña Consuelo, hoy es viernes. Una preguntita. Antonio, están cortando mi derecho, Antonio. Deje eso, doctor. Una preguntita. Gracias, doctor. Vamos a la pausa, jóvenes. Vámonos. Señores. Vamos a Nelfi, excelente.